Muy buenos días para todos. Hoy queremos darle la bienvenida a este espacio de charlas con impacto positivo. Mi nombre es Geraldine, yo hago parte del equipo de mercadeo de Integral y hoy queremos darle la bienvenida, agradecerles por acompañarnos, también darle muchas gracias a la Cámara Colombiana de la Infraestructura por apoyarnos en el desarrollo de estos eventos. Para nosotros es muy importante poder abrir estos espacios al público para que podamos compartir conocimiento y que podamos tener un espacio también de colaboración y de resolver dudas para mantenernos muy actualizados en todos los temas del sector de la infraestructura. El día de hoy vamos a estar conversando sobre BIM como respaldo en la interventoría de proyectos. Nos va a estar acompañando el ingeniero Mauricio Román, que es director de proyectos de interventoría en Integral y hoy va a ser el encargado de dirigir esta charla. Esperamos realmente que este espacio sea muy enriquecedor para todos y queremos recordarle que al final de la sesión vamos a tener un espacio para preguntas. Entonces, a lo largo de la charla, si van surgiendo algunas inquietudes o hay algo que quieran comentar, los invitamos a que nos esperen hasta el final para que podamos revisarlas juntos. Muchas gracias otra vez por estar aquí y le quiero dar el paso a Mauricio para que nos acompañe. Gracias, Geraldine. Buenos días para todos. Permítanme, yo comparto pantalla. Bueno, el día de hoy queremos conversar con ustedes sobre esta importante herramienta que tenemos, BIM, como tal. Hemos tenido varias experiencias a través de los años con diferentes proyectos con los cuales pues, hemos fortalecido nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Entonces, básicamente nosotros queremos compartir con ustedes estas experiencias, hacer un conversatorio con relación a diferentes proyectos que hemos tenido en los cuales los conceptos de BIM los hemos tenido presentes. Entonces, pues proponemos este contenido de la charla, hablar un poco de qué son los flujos en los proyectos, la interventoría BIM como tal, lo que son las lecciones en los proyectos que les comentaba, unas conclusiones y algunas recomendaciones y un cierre de la charla como tal. Bueno, hablando como por flujos de proyectos, pues primero miremos el tema, cómo es el ciclo de vida de un proyecto. Vamos, pues creo que la mayoría lo conocen, pero pues el ciclo de vida del proyecto tiene varias fases, donde tenemos una parte de planeación, diseño y construcción y operación y mantenimiento. En cada una de esas fases, pues hay unas actividades que se van realizando, ¿cierto? Que van conduciendo a su culminación de fase y empezando una nueva fase. Arrancamos con una parte de lo que son los términos de referencia en la parte de planeación, definir los tipos de contratación que se van a hacer para la ejecución del proyecto, definir un cronograma general y un presupuesto base. Posteriormente, pues ya en la parte de los diseños, se empieza como tal a concebir el proyecto como tal, generando unos diseños, haciendo una coordinación de diseños y especificaciones, generando ya más afinada lo que es el proceso de contratación, qué tipo de proceso de contratación, un tema de ajustes a la programación base y al presupuesto que se tenía base. Y ya pasamos a una parte de construcción, donde ya se deben tener unos diseños coordinados, se inician pues como tal las actividades de ejecución de la construcción y se realiza toda la parte de seguimiento al proyecto como tal. Y finalmente, al terminar ya la etapa de construcción, pues se debe hacer una validación de todo el proceso constructivo, se debe validar toda la información que se recopiló después de la construcción y ya tener una etapa de puesta en servicio del activo como tal. Ahora bien, dentro de esos ciclos del ciclo de vida, ya la interventoría como tal, normalmente lo que sucede en el medio es que la interventoría se contrata a inicios de la etapa de construcción. Entonces, en esa etapa, pues, la interventoría debe
conocer y revisar y analizar todo lo que son toda la información que viene proveniente de las etapas de planeación y de diseño. Ahí hay un tema importante que tenemos que ver, y es que todo este tipo de información hay que revisarla en un muy corto tiempo, pues porque ya se está iniciando la etapa de ejecución del proyecto. Y entonces encontramos muchas veces que esa información que recibimos posiblemente no esté referenciada, o no haya una total coordinación de todos los diseños como tal, o que parte de los diseños no están en BIM, por ejemplo, o cuando se va a solicitar información adicional, dice, pues normalmente puede pasar que digan, no, ese paquete yo ya lo entregué, no me corresponde. Entonces surgen una cantidad de inquietudes que se van a dar como con respuestas de que la persona que estuvo involucrada en el diseño no se encuentra ya en la compañía, o que esa información se encuentra en un dispositivo que ya no tienen, o que posiblemente los estudios de suelos que se tenían, por ejemplo, ya no los han encontrado, no encuentran esos criterios con los que se inició el proyecto en la etapa de planeación y se entregaron la parte de diseño. Entonces, todo este tipo de inconvenientes o falencias, pues hay que resolverlas en una etapa muy corta durante la ejecución, que sería como hablar entre una etapa de preconstrucción, para poder resolver inquietudes, porque si no, lo que nos va a pasar durante la ejecución del proyecto es que se van a generar reprocesos en cuanto a rediseños, bien sea por el tema de que faltó coordinación de algunos diseños, o porque hubo cambios, porque había ítems adicionales que no se tenían contemplados. Entonces hay que volver a presupuestar nuevamente, y por ende pues hay que hacer un cambio en la programación de la ejecución del proyecto. Hablemos del tema BIM propiamente. Estamos enfocados nuevamente pues en las etapas del ciclo de vida del proyecto. Es importante tener en cuenta que todas estas etapas deben ir trabajando juntas durante todo el proyecto, como cuando trabajan los engranajes pues de una transmisión, por decirlo de alguna manera. Y durante cada una de esas etapas se van generando unos elementos y una información y unos procesos que deben ser tenidos en cuenta. Lo primero que podemos hablar es que convencionalmente utilizamos unos términos de referencia. Hablando en términos BIM, se tienen unos Environmental Information Requirements, que son todo lo que son la información que se necesita para iniciar en esa etapa de planeación. Durante todo el proyecto vamos a tener una serie de entregables, y se va a trabajar en cuanto a BIM con unos usos que se definen en cada una de las etapas del proyecto, cuando van a estar incluidos o involucrados. Vamos a tener algo muy importante durante todo el proyecto, es la gestión de la información. La gestión de la información es clave para cualquier proyecto que esté disponible, que sea actual y que sea oportuna. Durante toda esta etapa, desde que se empieza la planeación hasta que finaliza la etapa de construcción, es muy importante definir un plan de ejecución BIM, que comúnmente se llama BEP, BIM Execution Plan, para darle claridad y norte a todo el equipo de trabajo. Como comúnmente se realizan todos los proyectos, pues se deben tener unos procesos de control y seguimiento, tanto durante la planeación como durante el diseño, como durante la construcción. Dentro de la parte de diseño, construcción y operación y mantenimiento, pues debemos mantener un desarrollo como tal del proyecto en BIM. Y esto traduce es que nosotros debemos mantener durante todo el proyecto, cíclicamente o iterativamente, que el proyecto se vaya actualizando en los modelos que tenemos, para que estos modelos sean realmente BIM y no solamente unos modelos 3D. Y al final del proyecto, pues tengamos toda la información que va a ser de gran utilidad
para la operación y mantenimiento. Es importante aclarar que todos los actores que trabajan en todas estas fases del proyecto son un equipo durante todo el ciclo del proyecto. Es un equipo multidisciplinario donde se trabaja en un proceso colaborativo que es iterativo. Es un proceso que debe tener una información centralizada para que sea de fácil acceso para todo el equipo, en el cual todos puedan intervenir y aportar. De ahí, de toda esa información, vamos a generar un modelo tridimensional. Ese modelo tridimensional se va a convertir a través de todas las etapas del proyecto y al final del ciclo de vida vamos a obtener un modelo inteligente. Y nos referimos a un modelo inteligente cuando de ese modelo podemos extraer información que sea vital y necesaria para la operación y mantenimiento del activo. Entonces, todos esos componentes, ¿cierto? Son, digámoslo de alguna manera, los que hacen que un modelo realmente sea completamente útil para la etapa de operación y mantenimiento. Aquí es importante tener claro que todos los agentes del proyecto son los que aportan para que este modelo realmente sea útil para el cliente o para el usuario final. Tenemos una definición general de lo que es la interventoría. Tenemos claro que es un proceso de control, vigilancia y seguimiento técnico. Tenemos varias partes en la interventoría, una parte técnica como tal, tenemos una administrativa, tenemos una interventoría legal que se encarga pues obviamente de toda la parte contractual del proyecto, la parte financiera con la que estamos pendientes de los costos, un componente ambiental y un componente social. Todo esto hace parte de lo que normalmente en el medio se contrata como una interventoría integral, aunque tiene estos 6 componentes generalmente. Ahora bien, ¿qué es importante en la interventoría y en esta parte como respaldo de BIM? Tenemos 3 pilares que son supremamente importantes. Hablamos de las personas, de los procesos y de las herramientas como tal. Dentro de la parte de las personas es importante tener un grupo, un equipo de profesionales que sean autogestionados. Con esto nos referimos a personas que sean inquietas por mantener el conocimiento actualizado, adquirir su conocimiento a través de procesos de autocapacitación. Tenemos que tener para todo el personal un manejo de la información que sea entendible para todos, y es importante que las personas tengan conciencia de que en los proyectos, en los equipos de trabajo, la aprobación de los entregables depende de cada uno de los actores del equipo. Con respecto a la parte de los procesos, es importante desde el inicio de los proyectos hacer una definición de la forma de trabajo. Este se hace mediante un plan como tal, que es, como les mencionaba, el plan de ejecución BIM. De la misma manera, es importante que tengamos un norte en el trabajo que vamos a desarrollar. Ese norte, debe haber un líder que nos vaya marcando el norte dentro del equipo para que tengamos claridad de cómo vamos a desarrollar y hacia dónde debemos enfocar el proyecto. Y durante todo el proceso se deben hacer la documentación de cada una de las etapas del proyecto mediante las evidencias, o sea, mediante todos los productos que vamos obteniendo durante el proceso del ciclo del proyecto. Dentro de la parte de herramientas, pues obviamente el proyecto necesita de herramientas de apoyo para que el proyecto esté articulado para todo el equipo, ¿cierto? Por eso es importante tener una información que sea accesible a todos y por eso normalmente utilizamos
el almacenamiento en la nube. Hay soluciones en la nube para almacenar información en la nube que es práctica y fácil de acceder a ella. Y de la misma manera tenemos herramientas que nos pueden definir contenedores de información que se configuran de acuerdo a los roles y perfiles de cada uno de los equipos, perdón, de los componentes del equipo. Ahora hablemos de las actividades BIM como tal. Durante todo el ciclo del proyecto, lo que vamos a tener es un modelo que va a ir evolucionando conforme va progresando en cada una de las etapas hasta obtener un modelo que sea de utilidad para la operación y mantenimiento del usuario final de ese activo. Iniciamos recopilando los requisitos, las necesidades que tiene el cliente. Se hace una gestión BIM del proyecto y se definen unos actores que van a participar en ese proyecto. Ya durante la etapa de diseño, hablamos de realizar un plan de ejecución BIM, BEP, por sus siglas en inglés. Se debe configurar un CDE, que es con un Data Environment, que es un ambiente común de datos, para que podamos acceder todos los actores del proyecto a la información, tanto del modelo, la información del modelo gráfico y no gráfico como tal, y que haya una interoperación como tal en la metodología. Este proceso, este plan de ejecución BIM, al ir cambiando la importancia de los actores del equipo, pues debe volver a actualizarse este mismo plan de ejecución ya en la etapa de construcción, involucrando obviamente pues el constructor y el interventor. En esta etapa es muy importante hacerle una auditoría a los modelos BIM como tal, los que se reciben ya de finalización de la etapa de diseño, ¿cierto? Se debe nuevamente configurar los perfiles de cada uno de los participantes del proyecto, de los nuevos participantes, y generar una rutina de actualización BIM. ¿A qué nos referimos con esta parte? La rutina de actualización debe ser un flujo de trabajo en el cual podamos, a medida que vamos avanzando en la etapa de ejecución, vamos actualizando el modelo BIM como tal. Cuando nos referimos a modelo BIM, no es solamente el modelo 3D como tal, sino que es el modelo que, además de ser un modelo 3D, que es un modelo gráfico como tal, tenga información no gráfica para cada uno de los elementos que componen ese modelo. Nos referimos a toda la parte de especificaciones. En el caso ya de la ejecución, pues obviamente toda la parte de garantías, pruebas que se realicen a cada uno de los elementos o componentes del modelo BIM como tal. Toda esta información debe estar en contenedores, una información actualizada que debe actualizar a medida que se va avanzando en la ejecución del proyecto, no como se hace o se hacía anteriormente, y es que al final de la etapa de construcción el constructor entregaba la información as built o como quedó construido el proyecto para hacer un cierre y entregar un documento de un manual de operación y mantenimiento como tal. Entonces hay que hacer todo esto durante esa etapa de construcción. Es muy importante hacer esa revisión de los contenedores de la información del proyecto que estén actualizados y validar que el modelo realmente, a medida que va avanzando en la etapa de ejecución, sí sea útil para las etapas de operación y mantenimiento. Ya en el final de la ejecución hacemos una etapa de entrega y de pruebas, ¿cierto? Donde vamos a hacer el cierre del modelo BIM como tal. Este modelo, pues hay que validar, como les decía anteriormente, que toda la información as built está contenida dentro de ese modelo y hacemos una validación para, hacemos unas pruebas de concepto de ese modelo BIM para validar por parte de la interventoría de que ese modelo sí es apto o útil correctamente para las etapas de operación y mantenimiento.
Bueno, como les comentaba, hay un tema de lecciones que hemos tenido a través de los años. Quería comentarles como unas primeras experiencias que tuvimos con base en la metodología BIM. Este es un proyecto de centros de distribución, se hicieron de forma modular, en el cual se empezó con los conceptos de integración de modelos como tal. Estos son pues dos tipos de planta que se tenían. Hablamos de que eran unos proyectos modulares porque estaba basado en módulos como tal. Un módulo principal que era el centro de distribución, que era esta parte, esta franja. Unos módulos de servicio, de red contra incendio, de subestación, de oficinas, de de unidades sanitarias, ¿cierto? Que eran colocadas por módulos. Entonces, dependiendo de los predios que se tenían, se iban acomodando estos módulos a la forma de los predios como tal. Aquí lo primero que se hizo es que se recibió unos diseños ya integrados en las diferentes disciplinas, y si bien los diseños se recibieron en 2D como tal, sí se tenía una información, digamos que un modelo 3D, pero que tenía solamente información gráfica, no tenía información no gráfica, que era toda la parte de especificaciones y la información de cada uno de los elementos del proyecto. A pesar de esto, pues este fue una primera aproximación. Estamos hablando del año 2005. Tuvimos unas lecciones y unos procesos muy interesantes. A pesar de que la información era en 2D, se resolvieron todas las interferencias y hubo participación tanto del usuario final como del diseñador, del constructor y del interventor. Entonces, pues este equipo estuvo trabajando hasta poder pues obtener lo que era el producto final como tal de este tipo de proyectos. Entonces este fue pues nuestro primer inicio como con integración ya coordinación de modelos, de diseños, perdón. Posteriormente, ya en el año 2009, trabajamos con unos modelos con una información, unos modelos 3D con información más acertada, y el proceso como tal de ejecución y de solución de las interferencias siguió siendo colaborativo pues entre todos los actores del proyecto. En este proyecto, por ejemplo, al final de este proyecto, pues generalmente se trabajaba con la información en 2D. El modelo 3D llegó un poco tarde al proyecto, ya cuando ya se habían resuelto la mayoría de interferencias. Entonces el modelo en ese momento, a pesar de que ya tenía toda la información, pues no fue de mucha utilidad para la resolución de toda la parte de interferencias. Entonces no nos fue de gran utilidad, pero pudimos trabajar pues en un trabajo de resolución de interferencias como tal ya más acertado. Pasamos ya después, en el 2019, tuvimos otro proyecto de un centro de distribución, ya con un modelo 3D con información gráfica mucho más precisa, que también contaba pues con integración de las diferentes áreas de diseño. Teníamos todo lo que era la parte de los modelos estructurales de este activo, y a través de la información que tuvimos por parte de diseño y tuvimos por parte del constructor, pues pudimos empezar a trabajar, a resolver todo lo que era el tema de interferencias. En este proyecto hubo algo muy importante, y es que por primera vez involucramos lo que era el ambiente común de datos. Este fue una primera ingreso, digamos, del CED, perdón, donde manejábamos toda la información de la programación general, todo lo que era la parte de bitácora del proyecto y la información de salud y seguridad en el trabajo. Este proyecto tenía también algo muy importante, y era que se mantenía un monitoreo
del día a día del proceso, que se daba visualmente como tal, pero también se tenía en ese ambiente común de datos toda la información del avance del proyecto. Entonces, pues aquí les muestro parte de lo que era el acondicionamiento del terreno como tal en sus primeras etapas, que hubo un tema de compactación dinámica del terreno y posteriormente ya llegamos a una etapa ya de montaje como tal de la estructura metálica. En este fue muy importante poder tener con esos modelos, hacer toda la revisión de lo que eran las interferencias del proyecto, a pesar de que el modelo no era compartido y podía accederse fácilmente, pues obviamente hacíamos sesiones con el diseñador para revisar en su modelo todo este tema de interferencias que se iban presentando. Entonces tenemos como esos dos puntos importantes. Ya trabajamos con un modelo con mucha mejor información y teníamos el tema del ambiente común de datos ya trabajando en un proyecto como tal. Posteriormente, en el 2020 como tal, ya arrancamos con un modelo que ya sí tenía toda la información gráfica y no gráfica, en el cual pudimos trabajar sobre el mismo modelo en la solución de interferencias que hubo en el proyecto en todos los ámbitos, en la parte estructural, hablando de fundaciones, perdón, en la parte arquitectónica y en la parte de redes, que era muy importante para la resolución de todas las interferencias que se podían presentar en el proyecto. Este es un proyecto de 16.000 metros cuadrados construidos como tal. Y a través de esos modelos que ya tenían toda la información y que trabajábamos ya también con el ambiente común de datos, pues pudimos llegar a un proyecto ya realizado en esta imagen aérea muy, muy cercano a lo que era el proyecto como se concibió inicialmente en la etapa de planeación y diseño. Aquí les quiero mostrar un poco de en sus etapas finales el proyecto, cómo quedó ya en su etapa final. Teníamos una zona de lo que es la parte de red contra incendios, teníamos las oficinas ubicadas en este sector, la entrada principal, los muelles de carga para recepción y los muelles de carga para despacho, y todo el patio de maniobras que se tenía, incluyendo pues la parte de la vía de acceso. Entonces, este es un proyecto que nos dejó gratas lecciones en cuanto a ese trabajo colaborativo y trabajo en equipo de los diferentes actores del proyecto. Bueno, esta es otra imagen de ese mismo centro de distribución. Pasando ya más adelante, en el año 2020, recibimos un proyecto, una propuesta para trabajar en un proyecto en Perú, en una hidroeléctrica, y era la rehabilitación de unas estructuras aguas abajo de una presa. Aquí tenemos la presa como tal, ¿cierto? Aguas abajo estamos hablando de los trampolines que teníamos acá, y este trabajo había que hacerlo teniendo en cuenta pues todo lo que es la normativa BIM que ya se trabaja en Perú. Entonces, lo que ven en colores violeta y en colores amarillo era todo el tema de rehabilitación que se debía hacer en ese proyecto. Eran unas estructuras que ya estaban muy deterioradas debido a la erosión pues, por las descargas que se tenían de la presa. Entonces, partiendo de eso, pues se hizo un trabajo de diseño con modelación en 3D para definir el trabajo que se debía realizar, y pues a nosotros nos correspondía realizar la interventoría BIM de este proyecto. Este proyecto tuvo pues muchos aprendizajes, pues tuvimos muchos aprendizajes y conocimientos. Esta parte pues es lo que podemos mirar como la nube de puntos de todo el proyecto, de cómo estaba el proyecto
al iniciar con el proceso, con las etapas de diseño, ¿cierto? Y nosotros dentro de nuestro proceso de fiscalización, como se llama en Perú, nosotros generamos un flujo de trabajos, un flujo de procesos de cómo debíamos realizar la interventoría o la fiscalización de todo el modelo BIM como tal, desde el inicio de que recibimos toda la información en la etapa de planificación, cómo íbamos a recibir, qué procesos se iban a realizar y durante la ejecución, qué iteraciones se iban a hacer en cuanto a los ajustes del modelo, qué actualizaciones se debían hacer del modelo y en el cierre hacer una validación para poder dar como cerrado el modelo BIM y toda la obra como tal. Más adelante, ahora en el 2021, ya recibimos un proyecto, que este es un proyecto que en este momento está en su etapa de finalización, y es la alcaldía local de Kennedy, en Bogotá. En este proyecto ya se tuvieron modelos muy cercanos, digamos que a lo que es un modelo BIM como tal. Lo que pasa es que dentro del tema de contratación, uno de los entregables no era entregar el modelo BIM por parte del diseñador. Entonces lo que hicimos aquí es, teniendo ya los modelos, nosotros pues obviamente hacíamos toda la interventoría integral del proyecto. Lo que hicimos con los modelos que se tenían fue apoyar al constructor para que estos modelos de 3D llegaran a ser modelos BIM como tal. Con estos modelos ya trabajamos en todo lo que fue el análisis de interferencias, establecimos unos procesos para reportar todo el tema de análisis de interferencias, estuvimos apoyando en el proceso de validación de esos modelos. Como les decía, inicialmente eran unos modelos 3D y ayudamos y apoyamos al constructor para que mediante una serie de procesos y etapas estos modelos se convirtieran en modelos BIM que fueran útiles en la obra para poder resolver temas de interferencias que se hacían, y durante durante todo el proyecto se presentaba el reporte de interferencias tanto al comité de obras como al comité técnico para mostrarles cómo se iban resolviendo. Se definían unas criticidades de las interferencias y se estaban discriminando también por disciplinas para tener esa información clara y darle claridad a todo el equipo de dónde teníamos que enfocarnos para la resolución de todas las interferencias que se presentaban en el proyecto. Ya en este momento nosotros estamos trabajando en el tema de un monitoreo de forma digital. Tenemos unos herramientas como tal que nos ayudan a capturar toda la información de campo. Tenemos unos software, unos desarrollados internamente y otras herramientas de software que se tienen a disposición para poder capturar toda la información. Y tenemos pues toda la parte de los informes diarios de concretos, explanación, topografía, que a través de tablets pues podemos generar toda esa información que sea útil para todo el equipo. Asimismo, también ya estamos trabajando en recopilar información y hacer ese monitoreo BIM a través de información satelital, de sistemas de información satelital. Entonces capturamos toda la información y el tipo, por ejemplo, aquí en este caso teníamos de unas redes, estábamos determinando el tipo de obstáculos que se tenían, su ubicación clara. Entonces pues ya vamos trabajando y avanzando con herramientas en el cambio de la interventoría como tal, a lo que era tradicionalmente. Ya estamos trabajando en que a los modelos se les pueda involucrar y asociar toda la información de interventoría para que sea consultada tanto por el usuario durante los procesos de ejecución del proyecto, la etapa de construcción, como por todos los actores del proyecto.
Pues esas han sido algunas como de las experiencias que hemos tenido, y quisiera pues empezar a comentar algunas conclusiones que tenemos sobre este respaldo que nos da BIM en la interventoría. Una de las conclusiones importantes es que todas las empresas de ingeniería y consultoría deben trabajar en un proceso de transformación digital, teniendo claro que los pilares son las personas, los procesos y las herramientas. Otro punto importante es que todos debemos comprender que debemos adoptar nuevas competencias, habilidades y fortalezas que nos está exigiendo el medio, nos exige el gremio. Tenemos que tener en cuenta que vamos cambiando a pasos muy acelerados lo que tradicionalmente teníamos. Estamos avanzando tecnológicamente de forma abismal, entonces debemos comprender que se deben requerir, pues se deben adquirir nuevas competencias y habilidades como tal. Otro punto importante es que en los proyectos no son áreas o sectores independientes. Los proyectos en este momento tienen la participación de todos los actores que intervienen en el ciclo de vida, desde la parte de planeación, la parte de diseño, la parte de ejecución, hasta el cierre y operación del activo como tal. Entonces es muy importante que todos tengamos claros que los proyectos desde el principio tienen participación activa de cada uno de los actores. Y cerrando con estas conclusiones, tenemos un reto muy importante que es la gestión de cambio en las empresas. Debemos generar espacios co-creativos a nivel gremial que propicien una madurez del sector. Debemos dar conciencia y socializar y que se visibilice que esta forma de trabajo es una metodología que apoya mucho y ayuda mucho en la ejecución de los proyectos como tal. ¿Qué recomendaciones tenemos con respecto a estas experiencias que hemos tenido? Una es que la interventoría debería participar desde la etapa de concepción del proyecto como tal, y no ya cuando se tiene a puertas la etapa de construcción. Debe participar desde el principio, ya que los interventores como tal tienen muchísima experiencia en el desarrollo y la construcción, que le pueden aportar puntos importantes a los diseñadores en esa constructibilidad de los proyectos como tal, y así se pueden evitar muchos sobrecostos y muchos reprocesos como tal. Sabemos pues que es más fácil hacer un cambio sobre el papel que ya en plena construcción. Los costos se reducen muchísimo si podemos hacer esos ajustes desde la etapa de diseño y no haciendo ajustes en la etapa de construcción. Y otro punto importante es que se requiere del entendimiento de la presentación y el aprendizaje de BIM desde lo que es el concepto y las herramientas. BIM como tal no es un desarrollo mágico, es una herramienta y un apoyo que tenemos para poder realizar mejor nuestras actividades. Es importante que tengamos claro que la participación de la interventoría o la supervisión en los diseños BIM se debe socializar como tal, porque en el medio falta conocimiento de cuál es un proceso de revisión de diseños, por ejemplo. Hay poco conocimiento de lo que es las iteraciones que se deben hacer para llegar a un diseño que tenga cumplimiento de normatividad y de legislación y que cumpla pues con todas las necesidades del cliente. Entonces es muy importante socializarlo a nivel del medio en que nos movemos. Otro punto importante que lo hemos recalcado es que el recurso humano debe capacitarse en el manejo de herramientas para que sea más productivo, para que sea un trabajo que se pueda desarrollar a tiempo, con
buscando pues durante toda la etapa de desarrollo del proyecto, buscando una reducción de costos pues y de tiempo como tal para evitar pues esa parte de reprocesos. Y por último quería comentarles que pues la interventoría en cada una de estas partes se vuelve un validador de la información para los usos de los modelos que se tienen como tal en operación y mantenimiento. Digamos que la interventoría, al recibir toda la información y el modelo BIM y validarlo, deja como su sello de garantía de que ese modelo es apto y es útil para las etapas de operación y mantenimiento de los activos por parte de los usuarios finales. ¿Cierto? Quisiera también dejarles a nuestro presidente Luis Fernando Restrepo con algunas palabras respecto a todo lo que hemos venido conversando relacionado con BIM. Hola, ¿cómo están? Integral, una empresa consultora de 68 años de historia en campos de diseño e interventoría, supervisión de construcción de obras, ha encontrado en BIM una herramienta poderosa, valiosa para transformar la manera en que ofrecemos nuestros servicios. Tuvimos que cambiar la concepción de que BIM era un software, era un programa, era una marca de software y entender que realmente es una transformación incluso cultural en los procedimientos y en la manera en que enfrentamos la ingeniería. La posibilidad del trabajo colaborativo en tiempo real, multidisciplinario, la identificación de interferencias, la corrección de problemas, el tener un modelo digital que nos permita corregir en el mundo virtual antes de ir a cometer errores en la obra, en la vida real, posibilita y facilita y aumenta de manera radical la eficiencia y los procesos de la compañía. Así que los invito a que acojan esta tecnología de manera decidida, confiados de que les dotará de una herramienta muy poderosa para la evolución de sus negocios. Muchas gracias. Bueno, y finalmente quisiera mostrarles en lo que estamos trabajando ahora y cómo nos vemos nosotros trabajando en futuros proyectos en el tema de interventorías y diseños BIM como tal. Queremos trabajar apoyados en herramientas de última tecnología en proyectos donde tanto el cliente como el diseñador, todos los actores puedan interactuar con los modelos, puedan revisar la ejecución, el paso a paso, puedan consultar la información de especificaciones, consultar información durante la ejecución, informes de interventoría durante las etapas del proyecto, que podamos de verdad tener una participación activa y ver la evolución del proyecto por cada parte, cada uno de los actores, información contenida en cada uno de los puntos del modelo como tal. Esa es nuestra visión y queremos llegar a poder tener salas para proyectos BIM, salas adaptadas para que todos los especialistas y todas las personas de manera virtual, cuando no sea posible hacer los trabajos de manera presencial, puedan consultar toda la información. Ese es nuestro siguiente paso en el que estamos trabajando actualmente. Bueno, con este video cierro esta charla. Quisiera agradecerle a la CCI por el espacio que nos dieron
Y si tienen alguna inquietud, comentarios, preguntas, pues adelante, las escuchamos. Innovamos en presente, imaginando el futuro. Muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias a ti, Mauricio, por acompañarnos. Y como nos estabas mencionando, este es el momento en el que habilitamos el chat para que nos compartan sus preguntas, comentarios, aportes. Pueden escribirnos la pregunta y ya Mauricio nos puede dar una respuesta. Mientras tanto, mientras se animan a empezar a preguntar, en el chat les vamos a dejar una encuesta para que nos ayuden a diligenciarla. Esa encuesta la realizamos con el fin de conocer su opinión, de qué les pareció el evento, qué temas les gustaría seguir conversando en el futuro. Les agradecemos mucho que puedan diligenciarlas. Esa también la van a encontrar en el chat donde van a poder compartirnos las preguntas. Bueno, empecemos entonces, Mauricio. Por acá tenemos una pregunta. Dice, Johnny nos pregunta, ellos son una empresa en el ramo de la construcción y tienen un enfoque que es 100% BIM. Por acá nos deja un comentario para ponernos pues como toda la disposición. Denme un segundo que aquí no puedo ver bien la otra pregunta que tenemos más arriba. Por aquí estoy viendo, Byron Zapata dice, hablando de BIM, se hace mucha referencia a estructuras verticales como edificaciones, pero muy poco en el tema vial, ferroviario y otros proyectos lineales. ¿Cómo ven que esto se pueda desarrollar en Colombia cuando se piensa de hablar en pliegos para la reactivación férrea y sus diseños? ¿Dónde se puede uno capacitar bien cuando la mayoría de diplomados se enfocan en edificaciones y en estos temas BIM, SIG para proyectos lineales? A ver, Byron, te cuento que nosotros en este momento estamos trabajando en varios proyectos, desarrollándolos desde la etapa de diseño con base en BIM. Y en este momento tenemos algunos proyectos que están en el Putumayo y Altamira, Florencia es uno de los proyectos que tenemos ahorita como supervisión, como interventoría, y ya estamos trabajando en esos proyectos lineales con base en BIM, que son herramientas que utilizamos nosotros para apoyar la labor que realizamos de interventoría. No sé si te queda claro, pues, pero si hemos capacitado a nuestra propia gente. Lo que te digo yo es importante tener esa autogestión del personal para empezar a capacitarse y aprender de este tipo de tecnologías que nos apoyan en el desarrollo de los trabajos que realizamos actualmente. Bueno, tengo otra por acá. Sí, por acá nos preguntan también qué sede actualmente están trabajando y cómo se hace la coordinación de disciplinas. Bueno, son procesos que determinamos al interior de la empresa como tal. De CDs que tenemos, en este momento trabajamos varios, Autodesk Construction Cloud, trabajamos SharePoint, trabajamos pues diferentes dependiendo de las necesidades que tenga el cliente. Entonces, pues trabajamos diferentes CDs que nos aportan pues nos posibilitan, perdón, ese acceso de todos los involucrados, todos los actores del proyecto a la información que se esté originando y generando en el proyecto y que puedan consultar todo el modelo pues, y sus avances como tal. Gracias, Mauricio. Otra de las preguntas que nos llegan es
en relación a la metodología BIM en construcción, ¿necesariamente debe realizarse en modelación 3D? Mira, lo que pasa es que el modelo es un producto muy poderoso y muy útil para la consulta de un usuario final. No es lo mismo tener la información en manuales como tal de operación y mantenimiento, en planos que tenga que consultar. Da mucha más claridad la consulta en un modelo 3D que tenga la información, no solo la información gráfica, sino la no gráfica, en la cual tú puedas acceder y navegar a través del modelo, buscar el sector, la zona donde necesitas hacer la consulta y que con un clic puedas consultar la información y te aparezca toda la información del proyecto con relación a esa etapa como tal. Entonces, por eso es muy importante y lo vemos de mucha importancia tenerlo en modelos 3D. O sea, modelos 3D que realmente se conviertan en modelos BIM como tal. Cuando me refiero a modelos BIM, son modelos que son 3D, pero que adicionalmente tienen toda la información no gráfica, especificaciones, garantías, manuales, todo este tipo de cosas de cada uno de los elementos que tiene el activo. Perfecto. Por acá también nos pregunta Henry, ¿qué tanta aplicabilidad tiene BIM en la etapa de estudios? Mira, es importante, ¿por qué? Porque es que cuando nosotros estamos realizando estudios, necesitamos la concurrencia de todo un equipo de trabajo, que sea interdisciplinario o multidisciplinario, por decirlo así. Entonces, el que todos podamos acceder a una información común en un ambiente común, bien sea con un modelo preliminar que se esté haciendo en esa etapa, pero que todos puedan aportar a ese modelo desde sus diferentes disciplinas, es de verdad bien importante y arroja lecciones muy importantes pues, para el desarrollo de esos estudios que se están realizando. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, y para ir concluyendo, para cumplir con nuestro cronograma, por acá nos preguntan que cómo ha sido la experiencia en proyectos lineales con BIM, qué softwares utilizamos y de hecho acá también nos abren la invitación a seguir conversando del tema en otra oportunidad. ¿Qué le podemos responder aquí a Byron? Bueno, en cuanto a software, hemos trabajado con... espérate un momentico, déjame que se me fue la paloma, pero déjame ya te digo con cuáles software hemos estado trabajando con estos. Hemos estado trabajando con Civil 3D, hemos estado trabajando con ¿cuál otro? No, realmente no es mi área, la parte de vías, pero sí sé que están trabajando en esos, con ese software básicamente, con Civil 3D, en la parte de vías. Listo, muchas gracias, Mauricio. Por acá en el chat se nos quedaron algunas otras preguntas. Por temas de tiempo, pues no alcanzamos a socializarlas todas, pero queremos abrirles la invitación para seguirse conectando con nosotros en estas charlas con impacto positivo. Adicionalmente, si tienen preguntas adicionales o si quieren poner en contacto con nuestro equipo, también pueden hacerlo a través del correo electrónico que es comercial@integral.com.co. Se los vamos a compartir igual acá en el chat y les recordamos nuevamente que puedan ayudarnos a diligenciar la encuesta, a dejarnos esos comentarios y también sobre todo las ideas de qué temas les gustaría tratar en futuras oportunidades. De nuevo, muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos hasta el final de la charla, a Mauricio por dedicarnos el tiempo y poder compartirnos toda esta información y también a la Cámara Colombiana de la Infraestructura por propiciarnos este espacio. Bien, Muchas Geraldine, gracias a muchas todos gracias. y Que estén muy feliz bien. día.